Bienvenidas y bienvenidos a este su podcast Más o Menos, donde platicamos con las personas detrás de la política. El día de hoy tenemos un invitado a quien yo admiro, respeto y estimo mucho, porque uno fue mi profesor y dos porque hemos coincidido en la vida pública y también en la vida política. Bienvenido a este su podcast, Lic Sergio Lara. Jorge, muchas gracias por la invitación y mira, qué coincidencias de la vida. La verdad de las cosas es que, igual que tú hacia mi persona, te admiro y te respeto. Eres un joven con mucho talento y con mucha proactividad. Estaba bromeando, te decía que pronto te hemos de ver en otros lugares, a otros niveles más importantes del que ya tienes en lo que te gusta hacer. Gracias, Lic, gracias. Yo recuerdo que, bueno, si bien ya nos conocíamos y habíamos coincidido en la vida pública, fue donde coincidimos en la universidad cuando usted fue mi maestro de administrativo 2, si no me equivoco de la materia. Y era muy interesante escuchar cómo había tenido distintos lugares de servicio en la función pública. Y ahora pues está terminando este momento de ser secretario del ayuntamiento aquí de Torreón. Pero antes de hablar de esa vida pública, de eso, aquí el podcast es hablar de la persona detrás de esa vida, ¿no? Porque hay una historia, hay una familia, hay un porqué. Y me gustaría preguntarle, Lic, ¿cómo era el Sergio Lara niño? O sea, ¿dónde creció? ¿Dónde estudió? ¿Cuántos hermanos tuvo? ¿Era tremendillo o no era picarón? ¿Cómo fue la infancia de Sergio? Fíjate que, bueno, pues, nací en Torreón. Somos una familia de seis hermanos, somos 4 hombres, 2 mujeres. Mi padre y mi madre, no veo razones, pues tuve una infancia como cualquier niño, muy inquieto, muy inquieto. Tenía ahí un problema de salud, de asma, pero eso jamás me Ahí limitó. coincidimos que somos asmáticos. Sí, y nunca me limitó. Mira, fui lobato en los Boy Scouts, luego fui Boy Scout, estuve en el pentatlón como un año también. Y pues la vagancia se me daba naturalmente. A mí me encantaba conocer, andar caminando las calles desde muy pequeño. Recuerdo, digo, tampoco era un niño de 4 o 5 años, pero estamos hablando ya de 11, 12, 13 años. Me gustaba, te voy a decir, una de las cosas que hacíamos otro amigo y un servidor, nos subíamos a los camiones a darle el recorrido, la vuelta completa, y nos bajábamos donde nos habíamos subido, pues nomás de vagancia. Dar el rol en el camión. Sí, y bueno, entre esas muchas cosas más, ¿no? Tuve mi infancia en Torreón Jardín. Me acuerdo en aquellas épocas, pues la sociedad era mucho más pequeña en Torreón. No había tanta población como la hay ahora, no había tantos vehículos. Y pues eso te permitía, no veo razones, tener una vida mucho más relajada, una calidad de vida mejor, y donde había más solidaridad, llamarle de alguna forma, entre la gente. Yo recuerdo que uno podía tocarle la puerta a una señora y pedirle agua y se la daban con todo gusto. Y no había rejas, no había pues todo ese tipo de cosas. Las bicicletas ahí se quedaban afuera de las casas y no se las robaban. O sea, eran otras épocas, ¿no? Conforme va creciendo la ciudad, pues va cambiando las costumbres, va cambiando las formas, y en obvias razones el número de población que tenemos ya en la zona conurbada, pues da un toque metropolitano a nuestra región. Oiga, Lic, y ese Sergio pequeño que era travieso e inquieto, ¿cómo era en la escuela? ¿Le iba bien? ¿No le gustaba? ¿Sí le gustaba? Y me gustaba mucho ir a la escuela, digo, a divertirme, a convivir con mis amigos, pero siempre estuve viviendo al límite. El otro día estuve viendo mis certificados, y sí lo tengo que decir. Estaba pues, en la raya. No, hombre, en la raya y lo que le sigue. Por ahí me pidieron de la Auditoría Superior del Estado hace un par de años que mandara copias certificadas de mis certificados. Yo creo que pensaban que no había cursado la primaria o la secundaria, no sé, pues ahí se los envié, ¿no? Ya en la carrera ya cambiaron las cosas, ahí ya me apliqué, sí. Pero en tanto lo que fue primaria, secundaria y prepa, pues fue una diversión. Y aparte, realmente a mí me gustaba mucho otras cosas diferentes de la escuela. Por ejemplo, me gustaba mucho escribir, me gustaban las obras de teatro, participar como pues ahí actor estudiantil y otros temas. Entonces, pues me la pasé bien, ¿para qué te digo que no? Si sus amigos de la infancia lo describieran, ¿cómo cree que lo describirían? Híjole, como un desastre, de repente era medio tremendo, y pues la imaginación y la inquietud era mucha. ¿Y dónde es que usted dice, bueno,
me empieza a interesar el mundo de la vida pública, de la política. ¿Participaba en algún grupo estudiantil o cómo fue ese acercamiento a la participación ciudadana, pues? Fíjate, tuve la fortuna de que mi padre, que en paz descanse, fue un ávido lector, pero un hombre, aparte de muy preparado, él se dedicó a la odontología, pero era un hombre con una carga política muy interesante, porque además de leer y de estudiar, porque se preparaba, era un magnífico orador. Él llegó a ser presidente del Consejo de la Asociación Dental Mexicana, siempre en el ámbito de su profesión. Y yo escuchaba y tuve la oportunidad de acompañarlo durante muchos años de la infancia, era su llavero. Y me interesaba mucho lo que decía. Él de alguna manera fue muy crítico con todos los regímenes, estamos hablando de los años 70, 80. Vivió épocas terribles donde las devaluaciones, las inflaciones, el proteccionismo exacerbado y los excesos del gobierno, un gobierno autoritario y totalitario disfrazado de una democracia, porque lo sabemos perfectamente. Estamos hablando de las épocas desde Luis Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y hasta Zedillo. Pero Zedillo todavía fue más moderado que todos los anteriores. Entonces yo lo escuchaba, él no le gustaba ningún partido político, pero pues tenía criterio. Y empecé a leer muy joven también. Empecé con historietas, pero fíjate, te voy a platicar una historia ahí breve, si me lo permites. Sí, claro, claro. Cada domingo mi padre compraba cuentos, compraba los periódicos. Antes pues, se acostumbraba a eso aquí en la Plaza de Armas. Y entre los cuentos o las historietas o los cómics que ahora le llaman, pues venían unos cómics mexicanos muy interesantes, que es La Familia Burrón, Claro, Los sí. Agachados y Los Supermachos, entre otros. Esos cómics parecían, yo lo entendía hasta más grande, tienen un retrato exacto de la sociedad mexicana en esos tiempos y te ilustraban vidas muy en particular de familias y de pueblos en los cuales al gobierno lo que le tocaba era una crítica terrible a través de estas historietas. De ahí, pues de niño empezaba a leer una de esas cosas. Posteriormente ya empecé a leer libros en forma, Luis Espota, Gonzalo Martré, o sea, infinidad de autores mexicanos que hubo una época de oro, según recuerdo, en los 80s y antes también, pero en tema político, en la novela política. Y eso le fue ayudando a irse empapando de la situación de aquel entonces y fíjate, generando criterio. Generando criterio y también, tengo que ser franco, entre las corrientes políticas que había, que prácticamente era PRI, PAN y algunos partidos satélites que existían en aquellas épocas, el Partido Auténtico, la Revolución Mexicana y algunos otros partidos que eran satélites del PRI, pues realmente no me convencía ninguno. O sea, yo traía una ideología muy, muy particular, muy hecha a mi manera, pues. Y no que estuviera participando en política juvenil, porque en los colegios donde estudié, pues no se daba gran cosa. Ni en la universidad fue que tuviera ahí la inquietud de... Fíjate que sí. En la universidad sí. Estuve estudiando 2 años en la Facultad de Derecho. Fui jefe de grupo, fui secretario de un comité de lucha, participaba activamente en todo el tema de la política estudiantil y aparte pues me fue bien estudiando, llevaba muy buenas calificaciones ahí, contrario de lo anterior. De la Sí. racha que traíamos que jugábamos en la raya, ya le iba bien en la universidad. En la universidad sí, y realmente he tenido la oportunidad de volver a empezar a estudiar y volví a empezar a estudiar Derecho. A mí sí me apasiona la carrera para la cual estudié. Y en ese entonces, desde muy joven también el sentido de la injusticia a mí me envenena el alma. Realmente, digo, perdón por salirme tantito del tema, pero te voy a decir, es parte del podcast. en gran medida los problemas que tenemos en México es la inobservancia de la ley. No necesitamos más leyes, tenemos suficientes, se tienen que estar actualizando, eso me queda claro. El problema es observarla y aplicarla. Ese es un gran problema, sin distingos, porque luego resulta que de acuerdo a intereses económicos, intereses particulares, intereses políticos, pues vas transformando esos cuerpos normativos en algo que se aplica a discreción y realmente no va por ahí. Pero bueno, retomando el tema, estuve en la Facultad de Derecho 2 años y meses, pero luego se le ocurrió a mi actual esposa ser mamá. Y pues se les ocurrió. Se les ocurrió nomás que sí, entre broma y broma digo yo eso, pero
No, la realidad es que fuimos papás muy jóvenes. ¿Cuántos años tenía cuando...? Hijo, cuando nació nuestra nena, que ya es una madre de familia, teníamos 19 años. Ah, estaban bien chavos, Sí, Lick. pues ni en la mente tenía el ser papá. ¿Cuántos años tenían de ser novios en esa época? Pues como 2 años, 1 año y medio, 2 años. Justo iba a esa parte de cómo había Sí. conocido a su esposa, pero ya lo sacó usted al tema, entonces... Fíjate que ahí en la Facultad de Derecho, ahí la conocí y pues, hasta la fecha, fíjate. No nos casamos en aquella época, nos casamos como 10 años después, porque así lo quiso ella. Pero al final del día, pues sí nos casamos y hemos Sí. mantenido la relación desde hace ya más de 30 años. O sea, ya 30 años de estar juntos. Sí, ya es así como mi alma gemela, diría. Entonces dejé de estudiar. A Y los 19 años. A los 19 años, según yo, me tenía que dedicar a trabajar y no me daba tiempo para estudiar. O sea, decisiones erróneas porque pues sí hubiera podido mantener las dos cosas, pero... Era joven, se le hizo fácil. Y me fui de mesero, estuve ahí unos añitos trabajando en esa actividad, fui jefe de mesero, luego fui gerente de restaurante, fui a Durango unos meses. ¿Qué decían o sea, dice usted que tiene una familia numerosa, ¿no? 6 hermanos. No, pues ya verás ¿Qué que... hacían en su casa? Pues, ay, si te platicara. Pero, pues, realmente, digo, son situaciones que se dieron y pues, hubo que atenderlas, como dicen, a golpe y porrazo, a salir adelante. Entonces, pues, deja enseñanza también. No, y ahorita, pues, tiene una hija, que ya tiene 2 niñas. Sí, su hombre. hijo que ya, Fíjate ya es grande, los dos, pues. O sea, ya ha ido haciendo una familia aún con esas decisiones que en su momento parecían difíciles. Pues ha ido construyendo, pues, vea, más de 30 años de estar juntos. No sé, se dice fácil, pero no lo es. No, la verdad no, de que me aguante mi esposa, pero mira, no, tenemos 2 hijos, efectivamente, ya los dos, mi hija está casada, ella es doctora y pues, muy contenta con su familia, sus nenas, nuestras nietas y mi hijo. La adoración del abuelo. No, hombre, olvídate, son una chulada, son unos angelitos esas nenas. Y luego está mi hijo que terminó su carrera de ingeniería el año pasado, si mal no recuerdo, y pues él ya está trabajando, ya desarrollándose en lo que corresponde, ¿no? Entonces ya de alguna manera hemos logrado sacar adelante a nuestra familia, como cualquier otra familia tradicional mexicana, y en ese sentido, pues ya tenemos que dedicarnos a otras cosas, tenemos más tiempo. Y entonces deja la carrera a los 19. Sí. Se va a trabajar en todo esto que nos dice y cuando regresa otra vez que dice, bueno, si tengo que terminar la carrera o... Fíjate que dentro de esa inquietud de buscar tener independencia y autonomía, abrimos un restaurante, mi hermano y yo, un hermano que tengo, y en ese entonces mi hermano consigue una beca del gobierno de Japón y se va a estudiar a Japón para hacer una especialidad en odontología, en implantología. Entonces, él aboga con mi padre para que me ayude a empezar otra vez a estudiar, entró al Ibero, pero la condición de mi padre fue, vendan ese negocio, porque si no le voy a ayudar. No vas a poder estar en las dos, ¿verdad? Sí. Y así lo hicimos, y mira, pues empecé otra vez a estudiar ya más grandecito, ya mis compañeros ya no eran de mi edad, los que eran de mi edad ya iban saliendo de carrera, entre ellos Memo Anaya precisamente. Era el joven eterno de esa época. No, hombre, ya hasta me da pena, pero la carrera me la llevé así, ya llegué vieja, ya me voy vieja porque pues estaba estudiando, estaba trabajando. Entonces, pues fue una experiencia muy bonita, al Ibero le guardo un agradecimiento eterno. Es una universidad muy completa, la formación que te dan, aunque a veces pasa desapercibida, pues tiene que ver mucho con el humanismo, ¿no? Sí, se hace presente en la vida diaria de uno. A lo mejor no se da uno cuenta y dice, ay, está aplicando esto, etcétera, Sí, pero... la verdad que sí. Va siendo parte de las decisiones, de la manera en cómo ves, y creo que es algo importante, ¿no? Y fíjate, lo que mencionas, lo aplicas en tu vida diaria y no te das cuenta en muchas ocasiones. En mi trayecto durante la Ibero, resulta que en 1996 inicia la campaña política de don Jorge Cermeño por primera vez cuando se lanza de contendiente para la alcaldía. Yo era un niño. Sí, bueno, fíjate. Un bebé. Bueno, pues yo ya estaba más grandecito, pero ahí te va. Era en el último semestre de la carrera. Entonces me invitaron, un buen amigo, sin agraviar, Gracias. y me invita y empiezo a participar ahí. A mí me convencía mucho la figura del licenciado Cermeño, por la forma en que hablaba, la fama que tenía o que le precedía de ser un hombre congruente.
Y me incorporo a esa campaña. Esa campaña iban de candidatos a diputados Memo Anaya, Pedro Bernal, Nacho Corona. Eran varios jóvenes que iban a... Era su primera campaña ya en forma. Sí, y realmente me di cuenta que en aquella época era todo por convencimiento más allá de dinero, porque dinero no había. Y realmente trabajamos por puro convencimiento en las horas libres y éramos grupitos de 10, 15 personas. Me acuerdo que traíamos unos costalitos no de Ixtle, unos costales como de malla, con los aleros que decía, llegó la hora, vota por Cermeño. Y andábamos de casa en casa regalando esos aceleritos de plástico y promoviendo el voto. Pero así se sumaron cientos de gentes, total. Gana la alcaldía por primera vez la oposición, la figura de don Jorge. Y ya, yo culmino mis estudios en diciembre de 1996 y me hacen la invitación para incorporarme a la Secretaría del Ayuntamiento como auxiliar jurídico y luego después como asesor jurídico. Y no me había involucrado por trabajo. Yo ya estaba trabajando en un despacho en aquel entonces bastante importante, tenía mucha cercanía con el titular y pues ya me estaba yendo bien, digo, porque me gusta, no puedo litigar por el cargo público tan seguido como quisiera, pero el litigio sí me gusta, la verdad. Y entonces, a la tercera invitación, que fue a Seguridad Pública, la persona que me invitó me dice, mira, te voy a poner un horario que puedas trabajar en el despacho, que lo que necesito es que entres a supervisar a los elementos, porque hay quejas de que se van a su casa, hay quejas que llegan ebrios, hay quejas de esto, y tu carácter da para eso. Le dije, bueno, pues total, de trabajo, a mí me encanta trabajar, Jorge. Entonces, es parte de mi vida y no me veo en un futuro sin trabajar. Sin trabajar me voy a echar a perder. Entonces, entro ahí y a los meses me asciende el entonces director al quinto cargo más importante en la policía, sin haber sido yo policía. Pero vaya, me asciende y me nombra jefe de servicios especiales de vigilancia. ¿Y tiene corazón de policía? O sea, ¿sí le gusta el tema de seguridad? Fíjate que sí, he aprendido, estuve en 3 ocasiones laborando en administraciones distintas de seguridad pública y pues aprendimos varios temas. Nos tocó trabajar en Lerdo en la época más complicada, cuando inicia esto. Y son temas muy complejos, ¿eh? La seguridad pública no la puedes ver desde la perspectiva, porque sería una equivocación total, de únicamente vigilar y de los policías. La seguridad tiene que ver, o la paz social que se le llama ahora, con los factores que tienen que estar relacionados con desarrollo económico, con desarrollo humano, con actividades deportivas y con muchos temas que son formativos y son de beneficio para la persona. En ninguna sociedad van a estar al 100% seguros, pero hay lugares donde la situación económica y profesional y educativa pues les da mucha más paz y tranquilidad que a nuestra sociedad, ¿no? ¿Y cuántos años tendría más o menos ya cuando llega a ese primer puesto? Fíjate que andaba en los 29 años, 28, por ahí. O sea, vamos platicando, porque como le decía, el fin del podcast es hablar de la persona, ¿no? ¿Cuántos años ya tendría por ahí su hija? ¿Ya 10 años? 10 años, más o menos. Y su hijo ya había nacido, ¿no? Nació poquito después porque nos casamos en ese inter. Y luego ya encargamos a Sergio y nació como por el 98. Fue en el 98 cuando nació este niño. Y entonces viene ese proceso de profesionalizarse ya en el ámbito de la función pública, ¿no? O sea, ¿cómo fue esa experiencia? Si bien ya traía pues tablas, traía toda una historia, el llegar al servicio público, más en un tema como es la seguridad, pues debió ser un reto, ¿no? Fíjate que fue un reto de tiempo completo, porque cuando me ascienden dejo totalmente la litigada y me meto al trabajo que nosotros era la vigilancia contratada en bancos, camiones blindados y demás. Y recuerdo, porque ahí tengo un reconocimiento del Liceo Cermeño, donde no tuvimos un solo asalto, en donde teníamos vigilancia. O sea, levantamos mucho ese tema. Y luego viene la etapa, bien dices, las administraciones tienen un principio y tienen un fin. Yo ni siquiera sabía del tema de gobierno, porque pues gana un partido contrario al PAN. En aquel entonces queda como alcalde el licenciado Salomón Juan Marcos, y pues él llega con su equipo de trabajo. Y ya lo más normal, pues terminamos, todavía duré 15 días, no, duré como una semana. y ya pues, se terminó esa etapa, abrí un despacho, me fui a trabajar al despacho, luego empecé a dar clases, y en ese inter seguía participando en el PAN.
Resulta que a la postre, los 3 años, gana Guillermo Anaya Llamas la alcaldía y la recupera, por llamarle de alguna manera, para el PAN, y me vuelven a invitar a trabajar en seguridad pública, pero ahora como director administrativo. Y también se hizo muy buen papel en aquellas épocas, tanto en 1997 y 1999, a Torreón la reconocieron como la ciudad más segura de México, y la reconoció el secretario de Gobernación. ¿Qué recuerdo de esa época que haya sido una anécdota que diga, esto marcó mi vida más que personal, mi vida profesional, su vida personal? O sea, que diga, hay momentos claves en la vida de uno, sobre todo en los ámbitos profesionales, que se quedan ahí como lecciones y que pasa el tiempo pero siguen presentes. Fíjate que en el tema del servicio público, pues encuentras o encontré ahí la vocación también para esa actividad, porque pues es de mucho sacrificio y mucho tiempo. La familia no la ves, pero estaba convencido que valía bien la pena. O sea, el trabajar para sacar adelante de alguna forma o aportar algún granito de arena en tu ciudad, pues es algo que a mí en lo particular me llena de orgullo, de satisfacción, más allá del ingreso, porque pues el ingreso tampoco crees que es así como que va a dejar de trabajar más adelante, ¿no? Pero la realidad es ver cómo en esas épocas, no habiendo tanto presupuesto, se lograron muchas cosas en la primera administración de don Jorge Cermeño, como también la seguridad pública. Tuve un jefe que era medio controversial, pero fue un policía muy reconocido, el contador Javier Gutiérrez Pesquera, que le decían el Colorado. Y ese señor pues me enseñó también muchas cosas, digo, sin quererlo, del servicio público. Tenía formas muy particulares de actuar, pero era muy eficaz. Y con Memo Anaya también, ya que estaba participando más activamente en el PAN, ya me cambié de etapa, que ahí era 2003-2005. Hizo un brinco, ¿verdad? Sí, un brinquillo ahí, pero los otros 3 años fue de práctica, de actividad profesional en el caso de un servidor. Y con Memo me doy cuenta, Memo siendo muy joven, logró infinidad de cosas también en materia de obra pública. Lo que pasa es de que tenemos a veces la memoria no muy larga. Y total, para no hacer tanto rollo, veo a Guillermo con una proactividad, lo veo con un gran ánimo de trabajar por Torreón. Y digo, no nada más fue reformó el Boulevard Independencia, el Diagonal Reforma, logró los otros 4 carriles del periférico, hubo un avance en seguridad pública tremendo, deja más de 1,300 policías en activo y más de 300 unidades en funcionamiento, fíjate. Y en ese momento, Lick, cuando estaba en esta función, que es importante, ¿qué pasaba en su vida de familia? O sea, su esposa, ¿qué le decía? Oye, sí, aviéntate, o oye, pues, es como que no, o sea, porque yo creo que es algo que pasa mucho en la política, y es que las personas dicen, es que es fácil y ganas mucho y son unos corruptos, pero hay una vida detrás, hay una familia, hay una historia, y los hijos van creciendo aún cuando va pasando el tiempo, y también ha de ser difícil para las parejas de los funcionarios y las funcionarias, o sea, pues seguir ese ritmo de vida, porque más si está en un tema de seguridad, es háblale a las 2, 3 de la mañana y sálcalo de su casa, y que ya ahorita hablaremos de ser secretario de un ayuntamiento y alcalde, o sea, que es importante esos puestos, pero terminando en este inicio de vida profesional pública, ¿cómo fue combinar esa parte de la vida personal? Fíjate que siempre he tenido el respaldo de mi esposa, la verdad de las cosas, estoy muy agradecido con ella porque ha sido generosa en darme la oportunidad y sobre todo el apoyarme en estos temas, porque los horarios del servidor público y sobre todo en tema de seguridad, pues son 24/7 y en ese sentido sacrificas muchas horas, no lo quiero decir sacrificio, más bien utilizas muchas horas que pudieses estar con tu familia para el trabajo, porque pues, se perdieron, o sea, ¿alguna vez se perdió cumpleaños o fechas importantes? Fíjate que traté de estar siempre ahí, pero te voy a ser sincero, en un abrir y cerrar de ojos mis hijos crecieron, y en 20 años de servicio público, pues, y en los cargos que he estado, pues se han ocupado gran parte de mi tiempo. Digo, he procurado estar con ellos, he procurado verlos, nunca
pero a la hora de las comidas pues no coincidíamos de horario, desayunos, no se diga, los domingos en la policía no existían. Pues no. Y así, ¿no? Pero pues no me arrepiento de nada, pero en el tema, en la pregunta que me haces, sí fue en principio una etapa de adaptación, pero mi esposa, vuelvo a insistir, siempre me ha respaldado. Y precisamente en la etapa de Memo Anaya, yo renuncio a la policía porque me voy de precandidato a regidor en una planilla con Jesús de León. En aquella época, ya me cambié de tema, Jorge, pero No, perdóname. digo, es importante ir dando esos brinquitos Tengo mucho temporales rollo, para ir conociendo la historia, ¿no? Tengo mucha cuerda. Mira, en el último semestre de la administración presento mi renuncia y me inscribo como precandidato en la planilla de Jesús de León a tercer regidor. Y aquella vez en la contienda interna ganó siempre José Ángel, nos ganó y pues me quedo sin chamba y me quedo sin planilla y me quedo sin regiduría y bueno, pues es parte del juego, ¿no? Así es. En tanto, en aquella época gobernaba Vicente Fox en la administración federal y afortunadamente tengo ofertas de trabajo, fíjate, la suerte del que no se baña, dicen. Me invitan a trabajar a Profeco, el gobierno federal. Como dicen en la política, siempre cae bien parado, ¿verdad? No, pues mira, he tenido esa oportunidad de contar con muchas amistades que luego se fijan en uno y pues lo que se trata es de no fallar. Que yo creo que eso sería una cualidad muy importante, no lo digo yo, sino es en el ámbito político se dice, o sea, usted ha sido una persona que ha logrado cabildear, que ha logrado ser de acuerdos, o sea, que tiene amistades con todos los partidos, con todos lados, y creo que eso es muy valioso, hablando como persona, pero también políticamente, ¿no? O sea, luego transitar es difícil y usted ha hecho ese camino, ¿no? Es que mira, en el tema del sector público y la política, lo que tienes que buscar es construir, es resolver. Si te quedas únicamente en el tema de la crítica, en el autoflagelarte y en eso, pues ¿de qué sirve? ¿Qué le sirve a la gente? Es algo que se ha malinterpretado cuando eres oposición. Sí, Acción Nacional es un partido que nace de la oposición, ha tenido gobiernos aquí en el ámbito municipal, en los últimos 23 años ha gobernado 14 años, le ha dado la oportunidad a la gente y bueno, ese ya será otro tema, pero al final del día el estar buscando el protagonizar un antagonismo que a nadie le sirve, pues realmente es pérdida de tiempo. Por ahí leía de un político muy joven pues yo creo que hace 20 años o más, que decía la crítica sin propuesta es una crítica estéril. Y la frase pues, está muy bien estructurada y es cierto. Entonces hay que buscar construir, no somos enemigos, aunque militemos en partidos distintos, todos pensamos y tenemos derecho a pensar de una manera distinta, de tener una visión distinta, y lo que se busca es conjuntar precisamente las mejores ideas y las mejores propuestas pues para sacar adelante la encomienda que tengas. Caso contrario, pudiese estar uno ahí amargándose la existencia y siendo pues realmente no muy útil para los cargos que te dan la oportunidad de desarrollar. Oiga, Lick, y viene esta transición donde se vuelve regidor en el cabildo del ahora gobernador Miguel Riquelme y luego secretario del ayuntamiento con el actual alcalde Jorge Cermeño, pero llega ese momento interesante en su vida que se vuelve alcalde interino, ¿no? O sea, ¿cómo fue esa experiencia de vida de esos 3 momentos y qué enseñanza se queda con cada uno de ellos? Fíjate, fue muy, muy intenso para mí. Primero, haber logrado llegar a ser regidor después de aquel fracaso. Que fue cuando usted da clases. O sea, usted era regidor y era maestro también en la Ibero. Sí, fíjate que de la docencia, digo, de manera intermitente, pero para mí es sumamente satisfactorio el poder compartir experiencia y enseñanzas. Y sobre todo en esa materia que es derecho público prácticamente. Pero en ese aspecto, fíjate, cuando me toca la oportunidad de desarrollarme como regidor, iba con Chuy de León otra vez y perdimos la elección contra el actual gobernador, en aquel entonces él iba como alcalde, y me dan la distinción de llegar como regidor plurinominal, pero como coordinador de la fracción del PAN. En ese entonces éramos 5 y quedamos 3, porque se nos fueron algunos
a otros partidos. Se cambiaron de color. Sí, pero bueno, pues ya es tema, ya ni eso ya ni caso tiene abordarlo, pero al final fue muy intenso porque éramos la primera minoría, la primera fuerza opositora en esa administración. Y sí hicimos muchos señalamientos, también hicimos propuestas y también trabajamos en la calle. Pero te voy a decir, mediáticamente no teníamos ningún impacto. Ese ya es otro tema. Pero la realidad es de que revisando los años anteriores, pues había posicionamientos, había declaraciones, había señalamientos en algunas cosas y otras eran propuestas. Pero digo, bueno, caray, esto es cíclico, porque luego viene siendo lo mismo después en voces de otros actores, ¿no? Sí, claro. Pero la realidad es de que aprendí bastante en esa administración. El entonces alcalde llegó a ser respetuoso con nosotros, fue muy respetuoso, la verdad hay que reconocer eso, y no personalizó en gran medida los temas, sino eran cuestiones institucionales. Ya después, pues le toca contender contra Guillermo Anaya, gana la gobernatura. Ahora sí, pues un tema muy discutido en aquellas épocas por la situación y la forma en que se llega, pero pues aquí gana, no tuvo éxito Guillermo, pero el licenciado Cermeño gana la alcaldía, y siendo yo regidor, pedí licencia 6 meses, porque me incorporé como suplente de Marcelo Torres. De hecho, sí, claro, iba para el Congreso, sí. ¿Verdad? De hecho, el proyecto en aquella época era que yo buscara una candidatura de un distrito a una diputación, y ya estaba platicado, pero al último cambiaron las cosas. Y ni modo, pues así es esto. También sí. Sin resignarse y sin pararse. Porque al final la política es eso, ¿no? O sea, hay una frase que me gusta mucho de Winston Churchill que es: la política y la guerra son igual de apasionantes, salvo con una diferencia, ¿no? En la guerra te mueres una vez y en la política tantas veces sea posible, ¿no? Entonces, aquí, como dice, cíclico. Parece que va iniciando y ya después ya viene el final y llega alguien más y que parece que trae la misma idea y son momentos. O sea, yo creo que ahí es esa parte y viene esta transición de ser ahora secretario del ayuntamiento. Fíjate, y en esos meses que estoy de licencia y me incorporo a la campaña de Marcelo y del licenciado Cermeño, me asignan la tarea de apoyar a don Jorge en ser enlace con organismos ciudadanos, cámaras, organismos empresariales, universidades y demás. Y pues la verdad eso me dio la posibilidad de estar muy cerca del licenciado Cermeño en toda la campaña. Y precisamente dentro de algunos debates que participó, por ejemplo, pues era estar analizando, a mí me tocaba esa tarea, y no voy a decir porque no me voy a adornar que lo preparaba, porque pues yo la verdad, que quién soy al lado de él, de la experiencia que tiene don Jorge, pero sí decía, mire, ese tema va por este lado, y usted como panista le van a preguntar esto y esto es una trampa, busque contestarle de esta manera, y sí me hizo caso varias veces. Y la verdad hubo muy buena comunicación, hubo muy buena química, y a la postre gana, y posteriormente me invita a incorporarme a su equipo de trabajo como secretario del ayuntamiento. Yo había tratado con varios secretarios del ayuntamiento anteriormente, y la verdad es una labor, bueno, doblemente intensa que la de seguridad pública, y es una labor muy distinta, pero la verdad, muy gratificante cuando lo tomas del lado positivo. Y ahí, ya como secretario del ayuntamiento, 2 cosas. ¿Cuál fue su momento más difícil como secretario? Porque vamos a recordar que en el 2018 les tocaron las inundaciones, que fueron pues de los momentos más difíciles en la ciudad, pero también ha ido siendo un avance interesante dentro de la ciudad. Entonces, como un momento que lo haya marcado difícil, algo de, ahora que ya va terminando esta administración, que diga, de esto me siento orgulloso, y ahorita hablamos de ese periodo que fue alcalde. Fíjate, qué bueno que tocas ese tema, digo, sí hubo momentos cruciales, momentos muy complicados, uno de ellos fue el 2018, la verdad de las cosas jamás pensé, y yo creo que junto conmigo, pues gran parte del gabinete, porque en mi protección civil nadie esperaba ese cúmulo de lluvias que tuvimos, y ahí nos demostró la realidad de Torreón, que no está preparado bajo ninguna circunstancia para asimilar esa cantidad de agua que cayó. Pero no nada más eso cuando ocurre, sino después, cuando vienen los reclamos, las manifestaciones, los bloqueos, las exigencias,
Y la gente tiene toda la razón, Jorge, en molestarse. Parte, porque no se previno nunca el hacer obras para atender esos asuntos, pues con la excusa de que en Torreón no llueve, que en Torreón no pasa nada, que en Torreón esto y aquello, y al final son servicios básicos. Pero el tener la posibilidad de auxiliarlos, pero también el trabajar y sentir la impotencia de resolverles de manera rápida los problemas que se presentaron, pues fue un gran reto. Y el otro fue la pandemia, Jorge. Eso, digo, inimaginable. Ya van 2 pandemias que me toca, ¿eh? Ah, sí, Me tocó la influenza. la H1N1 cuando estaba como subdelegado de Profeco, pero pues nada que ver, digo, con la actual situación que tenemos. Y en esta ocasión nos puso al límite de nuestras capacidades el estar trabajando durante los primeros 6, 8 meses, durante el año pasado, porque el estar coordinando acciones a través de inspección y verificación, salud municipal, plazas y mercados, todas las áreas de supervisión del municipio, el estar procurando que la policía y los agentes de vialidad no cesaran su trabajo, porque había el riesgo de que se negaran a trabajar en aquellas épocas, y hay que decirlo, se solidarizaron, todo el personal se solidarizó, y sobre todo el cuidar a la gente que trabaja en la administración municipal. Ahí el alcalde Cermeño tomó varias decisiones adelantándose a las medidas que se tomaron después ya a nivel estatal, pero al final del día fueron meses intensísimos y con un temor, porque hay que decirlo, así macho, 3 veces macho no soy, de que te fueras a contagiar por tu familia, te pones a pensar muchas cosas. Y ahora, Lick, justo eso, cuando llega a ser alcalde, ¿cómo es el primer día de ser alcalde de Torreón? Pues fíjate que muy contento, muy contento, digo, además del protocolo y las formalidades que se siguen en la sesión de cabildo y demás, pues la realidad es de que lo tomé como una gran oportunidad en su momento de poder desarrollar algo de lo que había aprendido anteriormente. En obvias razones, siempre con los pies en la tierra, primero que era un interinato, segundo que los proyectos y planes de gobierno no los hice yo, los hizo el alcalde Cermeño, y además que estábamos entrando en un proceso electoral muy complejo, en el cual también te limita mucho el tema de la información hacia la ciudadanía. Pero pues fue un día para mí muy importante, fue un día muy bonito, y pues empezamos a tener reuniones de trabajo inmediatamente, que ya después de la fiesta dicen que después de tronar cohetes hay que recoger los palitos y ya pues a chambearle, o sea, no hay tiempo. Y mira, 3 meses y medio, ahora sí que como secretario del ayuntamiento casi no salía de la oficina, estaba encadenado allá al escritorio, pero acá anduve en la calle mucho tiempo y me gustó mucho, y me di cuenta también en la cercanía con la gente, primero de que te conocen, pero segundo también de las necesidades que tienen. Yo creo que su comunicación como alcalde, digo, al final como secretario hay que respetar las formas y toda esta onda, pero era muy interesante ver algo diferente, ¿no? O sea, me acuerdo mucho una foto que subió con su perro, no sé si... O sea... Con la Coco. Esas cosas que son muy banales y que a lo mejor algunos dicen, lo de siempre, pero genuinamente usted lo hace porque es parte de su vida, o sea, y compartía cositas que creo que humanizan al político, que es luego a veces difícil para muchos entender esto que estamos platicando hoy, que es su vida, pero también es muy interesante la manera que se ve auténtica las cosas. Hombre, gracias, Jorge. Mira, la realidad te lo voy a decir, en el servicio público o en la política nunca debes de dejar de tener los pies en el suelo. No eres nada más, y yo lo decía en la clase, sí, claro, que un servidor público. No eres ni más ni menos que la demás gente. Lo que tienes es una gran responsabilidad sobre los hombros porque te dieron la confianza. Cuando te dan la confianza, en este caso las elecciones, no a mí, porque se las dieron al licenciado Cermeño, pero me refiero en lo general como servidor público, más allá del término de que ganó el poder, que tiene el poder, no, tienes una responsabilidad tremenda de dar resultados, pero más allá de esa responsabilidad que es inherente a la labor que vas a desempeñar, es el seguir siendo el mismo ciudadano que eres, porque vuelvo a insistir, ni te hace más ni te hace menos, y el ser también justo, porque en muchas ocasiones hay temas de problemas entre ciudadanos, temas de reclamos, temas de
de políticos ahí, algunas manifestaciones y demás, tienes que ser muy ecuánime en cómo vas a tratar cada asunto, porque no por darle la razón a quien te caiga bien o a quien pudieses tener intereses, no señor, pues tienes que darle la razón a quien le asiste, ¿sí? Y te vuelvo a insistir, ahí me retomo a lo que dije hace rato, es el tema de las normas, el que aplica la norma no se equivoca, así de sencillo. Clic. Vamos cerrando esta parte del podcast y es que estamos a unos días de que termine la administración en la que actualmente es secretario del ayuntamiento. ¿Qué sigue para Sergio Lara? Híjole, mucho trabajo, Jorge, mucho trabajo. En materia política, pues no he negado que quiero ver la posibilidad de, si hay elecciones pronto, el Comité Directivo Municipal de participar, sin filias ni fobias, ni estar, ¿cómo se llama?, tercos en que llegue a darse esa cosa, no esa cosa, sino ese proyecto, pero sí participar, quiero participar activamente. Y lo segundo, en el ámbito profesional, el ámbito privado, porque pues ahora sí que de aplausos no vive el hombre. hay que generar ingresos y hay que chambear. ¿Y regresará a dar clases? Pues fíjate que sí quiero volver a dar clases, no en este semestre inmediato, sino tal vez a partir de lo que le llaman otoño el segundo semestre del año entrante, si es que Dios nos da vida. ¿Unas vacaciones con su esposa? Pues más adelante sí, pero ahorita no, ahorita entrando el año como toro de lidia, a trabajar duro. Oiga, Lick, hablando de Sergio Lara pequeño, que era lo que abrió este podcast, ¿qué consejo le daría a Sergio Lara chico sobre la vida que le espera, sobre la vida que se construyó y sobre el porvenir de esta vida que está todavía formando? Fíjate que sea una persona, primero, constructiva, sea una persona que respete a los demás, se prepare mucho, la competencia es durísima, ya son muchos ámbitos y ha cambiado las formas y el número de población también, y que sea un buen ciudadano. La verdad de las cosas es eso, que sea participativo en su vida como ciudadano en relación a los temas de gobierno. Muchos ciudadanos dejan al lado el estar siguiéndole la huella a los gobernantes y eso no puede ser, eso no debe de ser. ¿Y cómo piensa usted o cómo le gustaría a usted retirarse? Ya cumpliendo los objetivos profesionales, cumpliendo con la vida laboral, o sea, ¿cuál es ese retiro que le gustaría tener? Oye, qué buena pregunta. Nunca lo he pensado, La realidad de las cosas es de que voy viviendo etapas a la vez, nunca había pensado en el retiro, porque no quiero retirarme, pero sí me gustaría mucho el poder compartir experiencias con nuevas generaciones, tanto en la vida cotidiana de cualquier sociedad, van cambiando las formas, las generaciones, y hay que prepararlas de alguna manera. Si bien es cierto, no es uno poseedor de la verdad absoluta, pues sí es de que la experiencia te deja enseñanza. Entonces, eso a mí me gustaría ser recordado como alguien que pudo aportar algo en su ciudad, en su estado, y sobre todo, por lo menos ser ejemplo de mi familia. Eso es lo que sí quisiera ser recordado. Así ¿Qué consejo le daría a sus nietas? Esas chiquitillas, pues que sean felices, que estudien, como les digo, quieren a sus papás. Una está muy chiquita, pero sí entiende, nomás que se hace con que la Virgen le habla. Le digo, háganle caso a sus papás, son los únicos que les van a decir la verdad y que van a querer que les vaya bien a ustedes. Y pues que se preparen, realmente, también que sean buenas personas. Hay que ser solidarios y hay que ser respetuosos. Ahorita hablaba de cómo le gustaría ser recordado, pero ¿cuál es el legado que le gustaría dejar a Sergio Lara? Pues fíjate que todavía no tengo un legado propiamente. Sí te digo, y sería mentiroso y cínico si te dijera que no me gustaría participar más adelante en contiendas políticas, ahora sí políticas, donde yo pueda ser candidato, a ver si tengo la oportunidad de que la gente me dé su confianza, y ese sería mi legado, primero como ciudadano participando en el gobierno. Segundo, pues en el ámbito del emprendedurismo he tenido algunos negocios en mi vida y me interesa mucho también el generar empleo. Eso para mí es parte fundamental de mi formación, y eso espero también estar siguiendo, haciéndolo
en la medida que vayamos creciendo con esos proyectos. Última pregunta, Lick. ¿Cuál es el porqué de la vida de Sergio Lara? En estos momentos, mi familia, fíjate. Ahora sí. En temas personales no veo razones los proyectos, pero en lo general es mi familia. Y el centro. Ese es el centro, es el eje rector de mi vida. Y lo otro tiene que ver precisamente con construir o tratar de buscar construir políticas públicas en beneficio de la gente. Pero ese ya es otro aspecto. Ahorita el eje ha sido y será mi familia. Verdaderamente. Muchas gracias, Lick. No, hombre, Jorge, gracias a ti. Gracias por venir, por estar aquí con nosotros, por platicar de su vida. Sé que es una de muchas entrevistas que ha tenido y es muy bueno poder conocer la parte humana de Sergio Lara. Para mí es, y lo he dicho, un gusto siempre coincidir. Gracias. Un gran maestro, una buena persona y pues aquí siempre tendrá su casa en Más o Menos. Oye, estuvo muy buena la entrevista, ¿eh? No es una más, porque tocamos temas que tal vez nunca había tratado en otros puntos. Bueno, pues me siento honrado de que lo haya hecho aquí con nosotros y pues aquí su casa. Esperamos y vuelva a estar aquí nuevamente. Y a ustedes que nos ven, nos escuchan, nos vemos. Hasta la próxima.